Salud integrativa. ¿Cómo podemos conseguir esa salud con palabras mayores en tu vida? ¿Cuáles son los aspectos que la componen? ¿Y de qué forma puedes usar aceites esenciales para potenciar esos aspectos? En este vídeo te lo voy a explicar. Te doy la bienvenida a mi canal. Por si no me conoces, me llamo Tisha Clements y en Tisha Salud Integrativa estoy precisamente hablando de todos estos aspectos que componen la salud. Hay diversas formas de separar los aspectos de la salud. Habrás visto en vídeos anteriores que te he hablado de mi abanico de facetas, habrás visto en coaching el círculo de las diferentes facetas, pero hoy te quería contar el enfoque de la pirámide o de la escalera, que es uno que mencionamos mucho en doTERRA. De hecho, este lo desarrolló doTERRA, y si te piensas en la pirámide de los alimentos, como nos las ha explicado muchos gobiernos, de cuáles son los alimentos que habría que comer más y cuáles menos, pues te resonará un poquito cómo se ha pensado en esta escalera o esta pirámide o estos peldaños de cómo adquirir una buena salud. Todo empieza con la nutrición. La nutrición y la alimentación, y yo que he estudiado nutrición, la verdad estoy súper de acuerdo con esto. Si no tienes una nutrición adecuada en tu cuerpo, no vas a tener salud. Y hay una montaña de enfermedades que están directamente relacionadas con los nutrientes que estás comiendo. Si te faltan nutrientes, no vas a estar bien. Entonces, a nivel emocional y a nivel físico, hay un montón de cosas que se relacionan directamente con los micronutrientes y también los macronutrientes de lo que estás comiendo. A nivel macronutrientes, pues es proteínas, grasas, hidratos de carbono, pues hay diferentes formas de comer. En este vídeo no me voy a meter a decirte que sea mejor ser vegano, macrobiótico, paleo u otra forma, porque lo cierto es que no hay una única forma de comer óptimo. Tienes que buscar cuál es la mejor para ti, y eso va a cambiar en diferentes etapas de tu vida. Eso es material para otro vídeo, y de hecho es material para una consulta individual, que no las estoy ofreciendo en este momento, así que te invito a explorar el tema. Pero aparte de eso, hay algunos conceptos que son válidos para todos. Deberíamos comer más alimentos frescos, especialmente más verduras. Deberíamos comer menos azúcares. Y esto a veces es difícil porque tenemos muy mal acostumbrado nuestro equilibrio de azúcar en sangre. En ese sentido, en doTERRA tenemos una mezcla muy buena que se llama Smart and Sassy o Slim and Sassy según el país, que te puede ayudar a controlar esas ganas de comer dulces y por tanto reducir tu consumo de azúcares. Aparte, por la parte nutricional, en doTERRA han hecho un trabajo muy bueno en desarrollar unos suplementos de vitaminas, minerales, omega 3 y antioxidantes que van a apoyarte mucho en la salud desde dentro. Temas suplementos podría hablarte durante horas, y si te interesa más el tema te recomiendo un vídeo que tengo de media hora solo sobre eso. Pero que sepas que tenemos unos suplementos con aceites esenciales en pequeñas cantidades que te van a ayudar a apuntalar mucho la salud desde dentro. Bien, pasando al segundo paso. El segundo paso de la salud es el ejercicio. Creo que todos sabemos que tendríamos que estar haciendo más ejercicio y la mayoría podríamos mejorar en ese aspecto. Pero hay varias cosas que nos frenan en el ejercicio. Una importantísima es la fuerza de voluntad, tener ganas de hacer ejercicio. Muchas veces eso te da una pereza tremenda. Y en ese sentido, por la parte emocional, en doTERRA tenemos una mezcla que se llama Motivate, que te ayuda a tener más motivación. Entonces, si lo que te está flaqueando es la pereza, ese te va a ayudar. Si lo que te está flaqueando es la energía, porque estás cansado y no tienes ganas de moverte, que sepas que al moverte vas a generar más energía, pero bueno, como energía de base, vuelvo a referirte a los suplementos nutricionales que tenemos, porque esos dan energía, y también hay uno muy específico que se llama Mito2 Max, que ayuda a darte más energía. Entonces, con ese también te puedes ayudar. Un tercer aspecto que te puede estar frenando es diversas molestias relacionadas con la movilidad, que tus músculos, que tus articulaciones no estén funcionando de una forma óptima. Y para eso también tenemos algunos aceites y combinaciones de aceites que te pueden ayudar un montón. Una muy popular, sin ir más lejos, es Deep Blue, pero hay varias otras que te van a estar ayudando a que puedas moverte mejor y que tu cuerpo funcione mejor, digamos, los engranajes, para que puedas hacer esos movimientos que te van a hacer bien. Una tercera parte, aquí estamos englobando varias, es la parte del estrés, la parte de las emociones y la parte del descansar y dormir. Súper importante que estos estén bien. La parte de descansar, la verdad es que si no estás permitiendo que tu cuerpo duerma lo necesario, que en algunas personas son 7 horas, en otras son 9,
pero que sea un sueño profundo y reparador, tu cuerpo no se va a saber reparar, porque eso es una parte muy importante. Y hay mil cosas que a veces nos distraen de poder dormir adecuadamente. Podemos conseguir una mejor relajación, podemos conseguir frenar un poquito esa actividad mental con diversos aceites esenciales. Y de eso también te estoy hablando en este otro vídeo, que te explico que es bastante más que solo lavanda. Puedes hacer otro montón de cosas para ayudarte a dormir mejor. Por la parte de las emociones en general y del estrés, tenemos diversos aceites según por donde sea que tú estés flaqueando, para ayudarte a estar más estable, más en paz contigo mismo y sintiéndote bien en general. Dentro de esta categoría hay un producto que me encanta, que es Adaptive. De momento solo está en Estados Unidos, pero están por lanzarlo a más países, y cuando llegue al tuyo te aseguro que es uno que, si estás con líos de estrés, vale la pena que le eches un vistazo. Pero mientras llega el Adaptive a tu país, desde luego hay otro montón de aceites que puedes usar a efectos de estrés, como puedan ser el Balance, Serenity, y un montón de aceites de cítricos. ¿Sabías que el aceite de naranja, por ejemplo, es bastante sedante y te ayuda a sentirte con mejor humor? Pues es uno muy sencillo que te va a mejorar un montón incorporarlo en tu rutina diaria en el difusor. Incluso si es de doTERRA lo vas a poder estar ingiriendo. En un siguiente nivel tenemos la parte de los tóxicos, y habría que reducirlos. La verdad es que vivimos en sociedades muy contaminadas, y el hecho de que estemos limpiando los hogares con un montón de productos químicos sumamente nocivos, nos está ensuciando un montón y nos está generando con frecuencia dificultades respiratorias, alergias y otro montón de cosas directamente relacionadas a la carga de porquerías que estamos poniendo en nuestra vida. Creemos que la casa está muy limpia, pero si has usado productos químicos sumamente fuertes, lo cierto es que estás dañando a tu familia y no mejorándola. Hay formas de limpieza verde que te invito a explorar. No soy ninguna experta en limpieza, pero sí que puedes estar teniendo la casa adecuadamente limpia usando enfoques mucho más naturales. Y no es solamente la casa en sí, sino poder limpiar nuestros cuerpos por dentro, porque cuando estamos comiendo alimentos que sean menos que ecológicos, vamos a estar ingiriendo pues los pesticidas que les han puesto y aditivos químicos en los productos procesados, antibióticos en la carne o pescado o derivados de animales como puedan ser la leche, yogur, huevos, queso. Todo eso tiene una carga química incorporada, y entonces es importante que ayudemos a limpiar nuestro cuerpo. En doTERRA, en esa parte, estamos hablando de que tomes aceite de limón en el agua. El aceite de limón de doTERRA sí lo puedes ingerir, y un par de gotitas dentro de tu vaso de agua van a ayudar a que tu cuerpo expulse cosas que no es muy saludable que tengas dentro. Y también tenemos un programa detox muy completo, muy bueno, que sin darte molestias a nivel digestivo te va a poder estar ayudando a limpiarte por dentro y entonces resetear, digamos, un poco tu sistema. Todas estas partes entran dentro de lo que es el fundamento de una salud adecuada, y solo después deberíamos ir a mirar una parte de soluciones más enfocadas. A mí, por razón de este canal, muchas veces me escribe la gente preguntando: cuando tengo la enfermedad X, ¿cuál es el mejor aceite para arreglar ese problema? Y creo que tenemos un problema de mentalidad, porque en la vida moderna nos han malcriado a pensar que para un determinado enfermedad, o digamos un agujero en tu salud, tienes un determinado taponcito que puedas poner, llámese pastilla, medicamento, tratamiento o algo así. Y la salud es mucho más que eso. Sí, hay medicamentos que te pueden ayudar, por supuesto, pero a mí me gusta investigar un poco por qué te enfermaste, por qué te ha pasado ese problema y qué podemos hacer por toda la parte fundacional para ayudar a que tu cuerpo esté bien. Y después ya se pueden buscar aceites esenciales que puedan ayudarte con diversos síntomas. A día de hoy, en un vídeo público no tengo ninguna clase de permiso de poder estar hablando de enfermedades, así que de eso no os voy a hablar. Pero como coach, si queréis escribirme, que conste que si tú ya eres miembro de doTERRA deberías dirigirte a la persona que te inscribió, pero si no eres miembro de doTERRA y estás buscando quien te asesore, por supuesto puedes mandarme un mensaje privado y estaré encantada de escuchar tu caso y ver qué soluciones podríamos ofrecer. Y finalmente, pero no por eso menos importante, acudir al médico siempre que tengas cualquier problema de salud grave, siempre que tengas algo que no sepas lo que es, que no sepas a lo mejor si es grave o no, para que te den un diagnóstico, te digan qué es, para empezar, averigüen, te hagan pruebas, sepas qué es lo que es y te den un tratamiento correspondiente a la enfermedad en cuestión que te esté afectando en ese momento.
Después, por supuesto, podemos buscar aceites esenciales que te puedan ayudar a que te sientas mejor en diferentes aspectos, pero nunca debes intentar sustituir un tratamiento médico para una enfermedad grave con aceites esenciales porque no están pensados para eso. Están pensados para poderte apoyar de muchas maneras y me encanta el enfoque que está haciendo doTERRA en Estados Unidos a día de hoy con hospitales integrativos en la cual hay profesionales médicos que se van a ocupar de toda esa parte, digamos, de enfermedad. Y después también van a ver con aceites esenciales y con otras cosas, como pueda ser programas de ejercicio, programas de alimentación, programas de coaching, mindfulness, yoga, relajación, otro montón de cosas para ayudar a que la persona se cure más rápido. Porque lo bonito del siglo XXI es que podamos usar todas las herramientas que tengamos. Y por supuesto que si a mí me tienen que operar, quiero anestesia, quiero que me droguen, por supuesto, lógicamente. Pero podemos hacer tantas cosas si no damos la espalda a el abanico completo de opciones que tenemos como seres humanos. Así que nuevamente repasando, cuida de tu alimentación y de tu nutrición, haz ejercicio y oxigénate adecuadamente, maneja tus emociones, descansa adecuadamente, reduce el estrés de tu vida. Reduce los tóxicos de tu vida, tanto los que te estás poniendo por fuera como aquellos que tienes ya acumulados dentro. Y utiliza aceites esenciales en diferentes formas para mejorar todos los aspectos de tu vida. Este es un mundo maravilloso y si todavía no empezaste con los aceites esenciales, te invito a ver una de mis clases de introducción, que son gratuitas, sin compromiso, para que puedas ver mi forma de trabajar y conocer un poquito más sobre este mundo. Te invito a mandarme un mensaje privado, me tienes en Instagram, me puedes mandar un WhatsApp, tienes más datos debajo del vídeo. Y si tú ya eres miembro de doTERRA, pues te invito a seguirme en mi Instagram y en este canal de YouTube donde estoy colocando más información. Tienes más de 200 vídeos en el archivo y vas a poder ver más sobre cómo usar aceites esenciales en diferentes contextos de tu vida, que son muchos. Espero que los disfrutes, úsalos con seguridad. Recuerda que si no estás usando doTERRA no vas a poder hacer un uso de los aceites tal y como te los estoy explicando, porque en otras marcas las recomendaciones de uso son muy distintas, especialmente lo que es el uso interno. Muy pocas marcas permiten que haya un uso interno de los aceites esenciales, de algunos aceites esenciales, porque sencillamente no los están manejando con esa calidad. Así que te invito a investigar y usar solamente los mejores aceites, porque si son aceites verdaderamente malos vas a estar metiéndote en la parte esa de tóxicos y no queremos más tóxicos en nuestra vida, ya bastante tenemos con lo que tenemos. Gracias por seguirme, si no te has suscrito te invito a suscribirte al canal, dale a la campanita así no te pierdes ningún vídeo y por supuesto compártelo con tus amigos, recuelga este vídeo en tus redes sociales si te ha gustado. Estaré encantada en seguirte compartiendo contenidos interesantes acerca de salud integrativa en todos los aspectos.